Muy buenas tardes, amigas y amigos sanmartinianos, otra vez en un nuevo microencuentro que en este caso estamos dedicando al tema del cruce de los Andes. Un tema muy amplio, complejo, que vamos a tratar de sintetizar en estos 15-20 minutos que hemos destinado para estos microencuentros. Realmente, como decíamos en el encuentro anterior, la gobernación-intendencia de Cuyo fue para San Martín el asiento natural y el núcleo de poder institucional, político, pero también geoestratégico, desde donde va a dar forma a esta gran campaña que fue la liberación y la independencia de América. Recordemos que la gobernación-intendencia de Cuyo, a la cual San Martín llega en los primeros días de septiembre de 1814 y en la cual había sido designado por el decreto del Superior Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata del 10 de agosto de 1814, comienza con una actividad San Martín despliega una actividad muy intensa desde el mismo momento que comienza la gobernación-intendencia de Cuyo. Estos 2 años, son tan solo 2 años que dura su gobernación aquí en Mendoza, le bastaron para dejar la impronta de un acervo turístico, histórico y cultural que hoy está presente aún en Mendoza y en todo. Lo cierto es que, como hemos asegurado en distintas oportunidades, la gobernación-intendencia de Cuyo, desarrollada por San Martín, fue una administración y un gobierno progresista, una gestión progresista, liberal, con sólidas bases jurídicas, pero sobre todo que desarrolló consensos y acuerdos que le permitieron obtener el apoyo de la población para lo que va a ser luego una gran movilización de recursos para la formación del Ejército de los Andes y luego la gesta del cruce de los Andes. Y si bien la gobernación-intendencia de Cuyo se da con una impronta militar y en un estado de guerra, como el que sucedía en ese momento, porque recordemos que se desarrolla la guerra de la independencia en toda Sudamérica, lo cierto es que este liderazgo a partir de consensos y acuerdos con la población mendocina por parte de San Martín fue lo que le permitió al gran capitán llevar adelante y en tan poco tiempo esta magnífica campaña. Otro de los aspectos que debemos destacar antes de adentrarnos en el cruce de los Andes específicamente fue la gran red de alianza y amistad que San Martín estableció hacia todos los confines de las Provincias Unidas del Río de la Plata desde Cuyo. ¿Qué decir de su amistad y colaboración con Manuel Belgrano? Sin duda su gran hermano de causa y con quien va a alinear las miras y va a encauzar la revolución. Sin duda Belgrano y San Martín son los dos grandes líderes del proceso independentista de esta parte del continente. Martín Miguel de Güemes, quien forma también, junto con Belgrano, un tándem muy interesante en el norte, porque son quienes le van a ayudar a San Martín a convencerse, como él mismo lo dice, que la revolución no va a ser camino por el norte, y quizás es su paso, en su corto paso por el ejército del norte, a partir de los consejos de Belgrano y Güemes, fundamentalmente, pero también de otros caudillos altoperuanos, donde San Martín termina de hacerse a la idea de que la revolución no hará camino por allí y que se necesita otro plan para concluir la independencia y libertad de América. Sin duda también otro de sus grandes colaboradores fue Bernardo Higgins. Recordemos que apenas San Martín asumió la gobernación-intendencia de Cuyo, se produce la derrota de Rancagua el 12 de octubre de 1814, y ese 2 de octubre termina con la patria vieja chilena y se produce la emigración de las familias y los ejércitos y el resto de los ejércitos chilenos a Mendoza, y allí San Martín va a establecer una férrea relación con O'Higgins, quien va a pasar a ser uno de sus principales colaboradores. Pueyrredón, quien es sin duda el gran apoyo que San Martín va a encontrar para toda la movilización de recursos para la formación del ejército, el cruce de los Andes y toda la campaña de liberación. A partir de que Pueyrredón es designado por el Congreso de Tucumán como director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, recordemos que esto sucede el 3 de mayo de 1816, siendo Pueyrredón diputado por San Luis, es decir, es uno de los diputados que integran la Diputación por Cuyo, que ha representado y representa a San Martín en el Congreso de Tucumán. Apenas Pueyrredón es elegido director supremo,
al poco tiempo va a concretar una entrevista con San Martín en Córdoba y allí va a dar toda su colaboración a los planes sanmartinianos. Así como Pueyrredón se va a transformar en la voz del plan sanmartiniano en Buenos Aires, sin duda Tomás Godoy Cruz, el joven Tomás Godoy Cruz, diputado por Mendoza, fue la voz cantante de las ideas sanmartinianas y un poco quien lideró la Diputación por Cuyo en todo lo que significó la influencia de San Martín en el Congreso de Tucumán. En el plano militar, sin duda, Juan Gregorio de las Heras, el general Juan Gregorio de las Heras, fue un baluarte y un gran referente para todo lo que fue la campaña del cruce de los Andes, y de hecho lo vamos a ver figurando entre los principales personajes en todo lo que va a ser el cruce y la campaña, sobre todo en Chile, y también en parte de la campaña del Perú. Y sin duda, otro gran amigo y amigo personal de San Martín durante toda su vida, como es Tomás Guido, va a ser el gran ladero y apoyo político de San Martín, primero como vocero en Buenos Aires y después ya al lado de él en todo lo que va a ser la campaña en Chile y fundamentalmente en el Perú, donde Tomás Guido va a tener un rol fundamental, pero además va a ser siempre el gran consejero y gran compañero de causa de San Martín. Esta gran red de alianzas y estrategias que San Martín ha establecido tiene en el encuentro con Pueyrredón en Córdoba a los pocos días, a los meses que Pueyrredón ha sido designado, como decíamos, director supremo de la Provincia Unida del Río de la Plata. En este encuentro que propicia San Martín con Pueyrredón y que se concreta en Córdoba, es donde se sella definitivamente la suerte de planes sanmartinianos y se asegura todos los recursos y el apoyo del gobierno central para llevar adelante la campaña. Así como San Martín desarrolló todo en el plano institucional, político, económico y social, la gobernación intendencia de Cuyo orientada y focalizada hacia la guerra de la independencia, y mientras concretaba la formación del ejército de los Andes, sin duda el impulso de la formación, reunión y finalmente sesiones del Congreso de Tucumán y la declaración de independencia fue un largo anhelo de San Martín, porque recordemos que San Martín propiciaba la declaración de independencia antes de iniciar el cruce de los Andes, porque quería cruzar a Chile e ir con un ejército libertador y con el instrumento jurídico que significaba la declaración de independencia de la libertad y no como un conquistador o al frente de un ejército opresor. Por eso la influencia de San Martín y por supuesto de Belgrano en la declaración, como decíamos, del Congreso de Tucumán fue decisiva. Otro aspecto central previo al cruce de los Andes fue todo lo que conocemos hoy en día como la Guerra de Zapa. Esa ingeniosa guerra de espías, de comunicación e información que San Martín desarrolló y que fue realmente genial y que brindó la posibilidad no solo de obtener información del enemigo del otro lado de los Andes para saber con qué recursos contaba Marcó del Pont y con quiénes se iba a enfrentar, sino que le permitió inundar Chile de falsa información a través de esta red de espías que le permitió sin duda generar esta estrategia de disuasión y de distracción que se va a concretar finalmente con las 6 columnas en el Paso de los Andes y que ha tenido todo un trabajo previo en esta red de espionaje que fue la Guerra de Zapa y que realmente fue excepcional y es un capítulo muy interesante para seguir analizando en lo que es la gesta del cruce de los Andes. ¿Qué hablar de todo lo que fue la colaboración de Cuyo, de todos los colaboradores con los que San Martín contó? El personaje, en la persona de Fray Luis Beltrán, quien comandó la maestranza del ejército, quien permitió surtir de municiones al ejército y de pólvora, pero por sobre todo, quien ideó la forma en la que se iba a atravesar los Andes llevando las pesadas armas de la artillería y los pertrechos del ejército, resumimos en la persona de Fray Luis Beltrán esa gran cantidad de colaboradores con que San Martín contó en lo que fue la preparación del ejército y el cruce de los Andes. Lo dijimos en el encuentro anterior, la gran cantidad de recursos que San Martín solicitó a Cuyo y debió movilizar para afrontar los gastos de la guerra, el equipo y la movilización del ejército, y que fueron estimados ya en esa época en 800.000 pesos fuertes. Un estudio de hace unos años atrás, del año 2016, en que fue publicado, un docente de Mendoza, un economista, investigador de la Universidad de Mendoza,
hizo la actualización de ese monto, de esos 800.000 pesos fuertes que representaban casi un PBI completo de la provincia, y arrojó esta impresionante suma que costó el cruce de los Andes de 228 millones de pesos a el cambio a la actualización del año 2016. Recursos que siempre fueron escasos, y como vimos en el encuentro anterior, San Martín, al frente de la Gobernación e Intendencia de Cuyo, tuvo que ingeniárselas para, a partir de un montón de medidas económicas y de hacienda pública, poder juntarse y encontrarse con esos recursos, también con todo lo que significó el apoyo de Pueyrredón desde Buenos Aires, y además con todos los aportes que dio la población completa de Cuyo. Todo eso se tradujo en esta inmensa maquinaria de guerra profesional que fue el Ejército de los Andes, y que va a ser el brazo ejecutor del Plan Continental y de la epopeya sanmartiniana, que como nosotros hemos titulado en uno de los capítulos del libro San Martín, modelo de líder americano, que fue desde la ínsula cuyana hacia la libertad de América. El Ejército de los Andes, que movilizó a casi 6.000 hombres, a 5.423 hombres, a casi 10.000 mulas, más de 1.600 caballos, más toda la artillería, los pertrechos de guerra, el equipamiento de los soldados, la comida, más de 500 reses en pie, toda esa gran maquinaria de hombres y bestias, como dice un autor, que se movilizó a través de los desfiladeros de los Andes, a través de los pequeños pasos de los Andes, significaron todos estos 2 años de preparación y logística. Realmente la hazaña del cruce de los Andes, por todas estas cosas que estamos viendo, estos números, estos datos, y por toda la preparación en tan poco tiempo, porque volvemos a repetir, en tan solo 2 años se planeó y se armó toda esta campaña, significan uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad. Lo cierto es que la campaña del cruce de los Andes, como San Martín mismo lo expresaba, era el primer gran hito a vencer, porque como San Martín dijo, el miedo que él tenía no era tanto a los enemigos que estaban del otro lado de la cordillera, sino a cruzar esos inmensos montes. Y toda esta estrategia, preparada tan minuciosamente por San Martín y su equipo, dio resultado a partir de ese gran plan que fue el cruce de los Andes. El cruce de los Andes, que como decíamos, se concretó a través de 6 pasos: el paso de Gómez Caballo, en donde la columna al mando de Celada había recibido el apoyo del Ejército del Norte, la columna que atravesó al mando del teniente coronel Cabot por el paso de Guana, una de las columnas principales que fue por el paso de los Patos al mando del Estado Mayor del Ejército, conformado por San Martín, Solerio, Higgins, el otro grueso del ejército que fue por el paso de Uspallata al mando del general Las Heras, lo que fue el paso del Portillo, una de las columnas auxiliares que atravesó por allí al mando del capitán de caballería Lemos, y finalmente la columna que va por el paso del Planchón al mando del teniente coronel Freire, conformaron esta estrategia distractiva de 2 columnas centrales por las cuales atravesaba el grueso del ejército y 4 columnas auxiliares que efecto de distraer al enemigo para evitar que reuniera todos los recursos para la confrontación que San Martín había previsto y que finalmente se va a dar en la batalla de Chacabuco. Este cruce de los Andes que nosotros hoy estamos rápidamente analizando se hizo en condiciones extremas de temperatura, se atravesó por lugares casi inaccesibles que fueron distintos pasos cordilleranos, y además con una extensión de cientos de kilómetros y traspasando alturas que van de los 3.500 a los 5.000 metros. Es decir, que el gran desafío del Ejército de los Andes fue lograr atravesar esos montes, como San Martín decía, logrando la menor cantidad de pérdidas posible y llegando en aptas condiciones para desarrollar las batallas, como fue la batalla de Chacabuco, unos días después de que el Ejército de los Andes desemboca en Chile. Recordemos que la estrategia de las 6 columnas era tomar distintos puntos clave al otro lado de la cordillera y dar una batalla decisiva en el centro, en el corazón de Chile, muy cerca de Santiago, para poder asegurar la independencia y libertad de Chile. Todo esto se debió a los meses de preparación de agosto a enero, al entrenamiento y la preparación del Ejército de los Andes bajo la directa supervisión de San Martín, que hicieron de esta fuerza
un ejército profesional preparado y alistado para desarrollar este gran desafío que fue el cruce del macizo. Por eso cada vez que recorremos o asistimos al campamento histórico Sumerillo, aquí en el departamento de Las Heras, que ha sido puesto en valor y que realmente es un monumento que expresa la historia viviente, cuando uno recorre las barracas que semejan las barracas en las que se alojaron los soldados en aquella época, uno puede imaginarse lo que fue la preparación de todo este ejército para desarrollar esta campaña continental. Ahí podemos ver en este cuadro las distintas columnas, los distintos pasos que atravesaron y esto que yo recalco tanto que fue las máximas alturas que debieron sortear y las mínimas temperaturas y grandes amplitudes térmicas que el ejército soportó en estos menos de 20 días que duró el cruce de los Alpes. La cantidad de recursos que el ejército demandó y la sincronización y comunicación entre estas columnas es algo que aún hoy en día nos sigue llamando la atención. Cada una de estas columnas que atravesó por los 6 pasos tenía órdenes precisas que iban siendo monitoreadas por San Martín a partir de comunicaciones entre cada uno de los pasos y que con diferencia de horas y tal vez algunos días iba recibiendo los partes de avance de cada una de las columnas. Este sistema de sincronización de comunicaciones a través de las distintas columnas del ejército fue también sin duda una de las claves del éxito para que no fueran sorprendidos de manera definitiva a manos de una derrota a manos del enemigo. Si bien hubo pequeños combates durante el cruce de los Andes, distintas escaramuzas y pequeños combates que se dieron en los distintos pasos, la realidad es que la mayoría de las columnas pudieron cumplir con su objetivo y lograr llegar al otro lado de la cordillera, tomar las columnas auxiliares, los puntos que se habían previsto y las dos columnas centrales que atravesaron por los Patos y Uspallata, poder desembocar para librar lo que finalmente fue la batalla de Chacabuco. La división del ejército de los Andes, que había sido planeado minuciosamente por el general, hoy la podemos ver a través de lo que fue en los registros del ejército y que han llegado hasta nuestros días. Allí podemos ver que el ejército estuvo compuesto por 240 hombres de artillería, 241 hombres, por 2.795 hombres de infantería y por 741 hombres de caballería, conformando un total de tropa de 3.778 hombres, más el Estado Mayor, el cuartel general, más todos los auxiliares, hacen de esta masa de más de 5.000 hombres que conformaban el ejército de los Alpes. También es impresionante ver todo lo que fue el itinerario de cada una de las columnas de acuerdo a la cantidad de distancias que tenían que traspasar y también con el agua, pasto y leña y todos los depósitos y todos los abastecimientos necesarios que el ejército necesitaba en cada una de sus jornadas de avance, jornadas que habían sido previstas en un plan de avance de campaña por San Martín, jornada por jornada para cada una de las avanzadas y cada una de las columnas. Como estos documentos podemos ver muchos otros, en donde, por ejemplo, aquí en este documento del 5 de febrero de 1817 se está realizando el traslado de Charqui y Galleta para atender a las necesidades de, en este caso, la vanguardia y cómo se iba informando a San Martín todos estos pormenores de lo que significaba no solo la avanzada del cruce de los Andes, sino también cómo se iban abasteciendo y cómo iban avanzando cada una de las columnas. Realmente la logística y estrategia y coordinación de esta gran hazaña, de esta gran epopeya continental que fue el cruce de los Andes por parte del Ejército Libertador de los Andes, significa aún hoy en día, un motivo de análisis, de sorpresa, y uno no deja de impresionarse con todos los datos que arroja el estudio de esta magnífica epopeya. Yo no quiero robarles mucho más tiempo, realmente ha sido muy grato encontrarnos nuevamente en uno de estos microencuentros. El cruce de los Andes es un tema amplísimo que da para muchas horas de trabajo, de conferencias, de charlas, de debates, de aportes. Simplemente he querido darles un pantallazo y fundamentalmente creo que el cruce de los Andes nos deja una enseñanza, sobre todo en estos momentos, como todos los encuentros recordamos en que estamos viviendo esta pandemia y crisis mundial.
el cruce de los Andes representa cómo el esfuerzo de todo un pueblo, en este caso del pueblo de Cuyo, de las Provincias Unidas del Río de la Plata y de parte de Sudamérica, significó a partir de poner los intereses particulares para todos trabajar por un interés común o por el bien general que en ese momento representaba la libertad e independencia de América, y bajo el liderazgo honesto, transparente y efectivo del libertador de América, José Francisco de San Martín, pudieron transponerse los Andes. El cruce de los Andes significa eso, significa vencer los obstáculos, vencer esos inmensos montes, como decía San Martín, y a partir de todo el apoyo de un pueblo, llevar a buen puerto esa campaña de liberación continental, y que va a tener su correlato en la campaña de Chile y finalmente la expedición libertadora del Perú, que abordaremos en próximos encuentros. Creo que entonces, en síntesis, la enseñanza que nos deja el cruce de los Andes es que cuando hay una causa superior, cuando hay liderazgos efectivos y cuando estamos convencidos de que podemos trabajar unidos y en conjunto, todos los obstáculos, aún inmensos montes, son posibles de superar. Espero que les haya gustado este nuevo encuentro. Ha sido un gusto encontrarnos, valga la redundancia, en estos minutos con ustedes, y seguiremos ahondando en la vida de este gran líder público que fue el libertador de América, José Francisco de San Martín. Muchas gracias. Realmente ha sido un gusto poder encontrarme con ustedes y nos veremos en un próximo encuentro.